Buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez, otra vez para predicar otro mensaje evangelístico. El día de hoy quería hablar sobre el problema por el cual las personas no terminan de creer el evangelio, el problema por el cual las personas no entienden el evangelio. Y es un problema de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, sabemos que las dos demandas que están en Marcos 1:15 son cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Entonces, sabemos que cambiar la disposición mental, como siempre lo hemos venido mencionando a lo largo de esta serie de videos, es el reconocimiento de la propia condición de pecado en el ser humano, en nosotros mismos. Somos pecadores, no podemos no pecar. Pecaremos hasta el día que muramos. Y en la palabra está escrito en Ezequiel 18:4, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Dios habla de la muerte del alma en este versículo. Entonces, el reconocimiento de que somos pecadores y que seremos pecadores siempre y de que nuestra alma está condenada a la muerte debido a este decreto divino, esa es la metanoia, ese es el cambio de disposición mental que el Señor pide como primer requisito para alcanzar la salvación. Muy bien, hasta ese punto vamos bien, aunque es muy poco comprendido por los cristianos evangélicos. Ahora, el segundo punto también tiene un problema en cuanto a cómo se explica a las personas, porque no se les explica bien, no lo entienden y por eso terminan creyendo un evangelio incompleto, un evangelio ambiguo, un evangelio a mitad. ¿Por qué? Porque la palabra explica en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a analizar estas dos palabras, certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es el convencimiento de que algo es cierto, de que algo es así, de que algo no tiene variante, de que no puede ser de otro modo sino del modo en el cual se dijo. Eso es una certeza, algo que es cierto, algo de lo cual yo estoy seguro y no hay cavidad para otra posibilidad. No es posible que sea de otra manera, sino que es tal cual como se dijo que es. Eso es certeza. La certeza no puede haber duda en la certeza, no puede haber variación en la certeza. ¿Y qué es convicción? Convicción es convencimiento, es estar convencido de una idea de que algo es así. Entonces, la fe es la certeza y la convicción. ¿Y qué dice Efesios 2 del 8 al 9? Que por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí en este versículo se especifica claramente que no es por obras, sino por fe. Y sabemos que la fe es certeza y convicción. Entonces, bajo esa premisa, la mayor parte de los cristianos evangélicos no tienen certeza y no tienen convicción. ¿Por qué? Porque realmente ellos sí piensan. Realmente el evangelio significa que Cristo murió por los pecados y resucitó al tercer día. Y eso es algo que tienen muy claro los evangélicos, que Cristo murió por los pecados, pero aún así tienen dudas con respecto a su salvación. Si hay una sustitución en la cual Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, ya no debería haber ningún pecado por el cual yo pueda morir. Sin embargo, la mayor parte de los cristianos evangélicos piensan que si siguen pecando, que si se desvían, que si se entregan nuevamente a una vida de pecado, ellos pueden o perder su salvación o bien nunca haber sido salvos, como dicen los bautistas. Entonces tienen dudas con respecto a la salvación, tienen temor, a veces no pueden ni dormir, tienen miedo, tienen un terror a que si pecan se van al infierno. Y precisamente esa idea de ese terror, que si peco me voy al infierno, es lo que los bautistas dicen que es una prueba de la salvación. Pero yo digo que es todo lo contrario, es una prueba de que la persona no ha sido salva, porque fe es certeza y convicción, y en certeza y convicción no puede existir la duda. Una persona que no cree que su salvación se puede perder, haga lo que haga, esa es una evidencia en esa persona de que esa persona realmente ha sido salva. ¿Por qué? Porque la fe es certeza y convicción. Si tienes miedo de irte al infierno es porque no tienes certeza y no tienes convicción, por tanto no tienes fe. Entonces, somos salvos por gracia por medio de la fe, por medio de la fe, no por medio de obras, sino por medio de la fe, por medio de la certeza y la convicción. O sea, cuando yo tengo certeza y convicción, hallo gracia con Dios y Dios me otorga la salvación. Eso quiere decir que si Dios detecta un ápice de duda, un ápice de miedo a perder la salvación, quiere decir que no hay gracia en ti para salvación. Puede haber gracia para otra cosa, para estar en el llamado, para que Dios te use, para que Dios incluso te revele cosas, pero no hay gracia para salvación, porque por gracia soy salvo, solo por gracia, no por otra cosa, y obviamente por medio de la fe, o sea, por medio de la certeza y la convicción. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no hay certeza y convicción en la mayor parte de los cristianos evangélicos? Debido a que no se entiende la omnisciencia de Dios, no se está tomando en cuenta ese atributo divino en el cual Dios puede saber el pasado, el presente y el futuro. Por tanto, las personas siempre tienden a pensar que bueno, yo me metí evangélico, me volví cristiano, me convertí y Cristo murió por los pecados que cometí en el pasado, cuando estaba en el mundo, cuando no conocía la palabra. Pero si sigo pecando, si me desvío,
puedo perder mi salvación o bien nunca fui salvo. ¿Por qué piensan esto? Porque ellos están ignorando la omnisciencia de Dios y el hecho de que para Dios el futuro no es una sorpresa, para Dios el futuro no es un misterio, para nosotros sí, nosotros sabemos parte del pasado, parte del presente, pero no sabemos el futuro. Sin embargo, Dios sabe el futuro. Por tanto, como Él sabe el futuro, Él sabía cada pecado que en el futuro tú ibas a cometer y murió por todos y cada uno de los pecados, los pecados del pasado, del presente y del futuro. Si tú no tienes en cuenta que Él murió por tus pecados del futuro, tú no vas a tener certeza y convicción. Obviamente es imposible porque no te están explicando eso, que murió también por los pecados del futuro. Y si tú no crees esto, entonces explícame cómo es que si murió hace 2000 años y yo nací en el 1991, ¿cómo entonces murió por mis pecados si estaban en el futuro en cuanto al momento en el cual Él murió en la cruz? El momento de mi nacimiento era futuro, sin embargo Él murió por mis pecados. Eso también era un futuro para ese momento en la cruz y Él murió por eso. Quiere decir que sí, murió por los pecados del futuro. Y si murió por los pecados del futuro en ese tiempo cuando Él estaba en la cruz, que eran mis pecados antes de yo ser cristiano, también tuvo que haber muerto por los pecados que cometí después de haberme convertido a cristiano, que he cometido muchos, tú también. Entonces murió por todos y cada uno de los pecados que uno va a cometer por el resto de su vida, porque ella lo sabía. Y cuando tú tienes en cuenta esto, la omnisciencia de Dios y el hecho de que murió por todos los pecados, no solo por algunos, y que ya tú no puedes cometer ningún pecado que te condene porque Cristo en tu lugar murió, quiere decir esto que entonces sí puedes tener certeza y convicción, puedes tener fe, y ahí sí hallas la gracia para salvación. Entonces, como no te explican de esta manera el evangelio, te dicen, sí, Cristo murió por tus pecados, pero no te especifican la omnisciencia de Dios, no te especifican que murió por todos los pecados, no solamente por lo que cometiste antes de volverte evangélico. Tú tienes dudas, no tienes certeza y convicción y por tanto no eres salvo. ¿Por qué? Porque miren, el evangelio, como ya lo he dicho antes, no es... En primer lugar, toda la Biblia no es el evangelio, eso es un error. Te hablan de la Biblia y te dicen que ese es el evangelio, porque te están hablando de Génesis, de Isaías, de Jeremías, incluso de algunas partes del Nuevo Testamento, pero eso tampoco es evangelio. O te hablan de Jesús. No, esto es el evangelio. Jesús sanó a un enfermo, Jesús consoló a la viuda, Jesús habló de la moral, por ejemplo, de que una vez que no te puedes divorciar o no es agradable a los ojos de Dios el divorcio, o que hay que ponerle otra mejilla, o que hay que perdonar. Eso no es el evangelio. Obviamente, para hablar del evangelio tienes que hablar de Jesús, y Jesús es el eje central del evangelio, pero no es cualquier tema sobre Jesús o cualquier tema sobre la Biblia el evangelio. El evangelio es particularmente el tema de la muerte y resurrección de Jesús y el peso que eso tiene en cuanto a la eternidad del ser humano. Si el ser humano cumple las dos demandas que el mismo Señor Jesucristo dio en Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje, entonces esa persona puede tener vida eterna. Y su eternidad va a ser con Dios para siempre, pero si no las cumple va a ir al infierno. Ese tema en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús y el peso que eso conlleva en la vida eterna o en la muerte eterna de un ser humano, ese es el evangelio. Entonces, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados, para pagarlos. Se le imputaron nuestros pecados, todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer se le imputaron a Él en la cruz. Murió su cuerpo, murió su alma. En nuestro lugar nos sustituyó. Entonces, ya no podemos cometer ningún pecado que nos condene porque ya Él fue imputado por nuestros pecados. Si tú crees esto, entonces tú eres salvo y ese es el evangelio. No es que Jesús sanó a un leproso, que sanó a un enfermo, que sanó a un paralítico, que eso también predícalo, háblalo, eso está bien porque es bueno que la gente conozca sobre la vida de Jesús, pero eso no es el evangelio. Entonces el evangelio es muerte, resurrección de Jesús y el peso que eso tiene en nuestra eternidad. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque la razón por la que los cristianos evangélicos no creen el evangelio completamente, sino un evangelio ambiguo, es porque no lo entienden, y no lo entienden porque no entienden la omnisciencia de Dios. Es un atributo divino y es importante que tengamos fe, certeza y convicción. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.